Conociendo nuestra historia sabemos un poco más de cómo somos hoy. Y lo hacemos gracias a esta startup de Historia de Aragón, una empresa dedicada a la difusión de nuestra historia y cultura. Hoy con Fernando II de Aragón, el rey católico Sergio Martínez. Alan López, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, en 2016 se cumplieron 500 años de la muerte de Fernando II de Aragón. ¿No? Pasó, hubo actos muy interesantes. Sí, la verdad es que sí. Un poco a destiempo por temas de elecciones y tal, pero bueno, hay alguna cosita que se hizo, así que no es poco, la verdad. Se le hizo un poco de justicia a este un poquito, rey, sí, ¿no? al menos se intentó. Bueno, desde hace unos años se ha intentado efectivamente revisar la figura eclipsada constantemente. Ayer hablábamos aquí precisamente de un libro de historia absurda de España, muy interesante, en el que hay un capítulo, como no puede ser de otra forma, dedicado a los reyes católicos y en el que subrayaban la importante figura de lo que algunos en este libro lo llaman en plan cómico, del rey Pelele, ¿no? Sí. De eso absolutamente nada. Además, no. Subrayaban muy bien la figura de No, este porque rey. Además Fernando tuvo mucha importancia durante el reinado con Isabel y también después de la muerte de Isabel. Jugó un papel importantísimo. Porque aquí no ha habido manipulación histórica, ¿no? Bueno, para mí, muchas veces lo hablamos... Se os cambia la cara. Nosotros, ¿qué va? Nosotros lo hablamos, ¿verdad? Muchas veces que estamos hablando de... Siempre que tendemos a que vienen del otro lado del río las manipulaciones, y no, es que en la otra dirección también hay, y para mí, personalmente, esta es la más gorda. Esta es muy flagrante, la verdad. Es una manipulación que viene... que no es algo... Parece que se ve poquito menos, pero y es algo que viene desde hace mucho más tiempo, desde prácticamente el siglo XIX, casi podríamos decir incluso antes, y no viene esta vez de nuestros amigos y vecinos catalanes, que parece mentiras, sino que viene desde el otro lado. Desde Madrid y desde una historiografía castellana, pues que digamos que ha querido apropiarse de la historia de España. Parece que sea solo la historia de Castilla y que solo tenga que ver pues el reino de Castilla, y lo demás pues seamos invitados de vez en cuando, digamos. Bueno, pero menos mal que la serie Isabel hizo justicia. Bueno, la serie Isabel, pero antes de hablar de Isabel, permíteme que yo quiero dejar aquí un Entráis como un torico, ¿no? yo quiero dejar aquí un regalito también, porque a mí me gusta mucho el cine, y bueno, creo que quien más que menos habrá visto la película de Ridley Scott, 1492, El descubrimiento de América. ¿Quién era la reina? Isabel la católica, ¿quién era? Sigourney Weaver. ¿Quién era el rey? ¿Fernando quién era? No lo sabemos. Yo no lo sé quién es ese actor. Era un personaje que ni siquiera abre la boca en toda la película. O sea, recae todo el peso de todo lo que va a pasar en América, de todo el descubrimiento, lo hace todo la reina. El rey no ha tenido nada que ver. Y a ver si me lo dice Google mientras hablas. Vale. Venga. Entonces, claro, eso es un ejemplo más de cómo a lo largo de la historia se va manipulando y nos lo creemos, y de verdad llegamos a pensar que efectivamente que Fernando no era nadie con los reyes católicos, o que todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, Isabel era una mujer de armas tomar, tenía un carácter impresionante, fue muy buena política, pero que parece que se ha pasado, que Fernando era un invitadillo que tenía por ahí, que sí, que era muy majete, pero por ejemplo, en la serie que comentas, Paco, la de Isabel, pues sobre todo la primera temporada, digamos que en la segunda y la tercera, también hay que decir gracias a el consejo de algún aragonés que conocemos, a Luis Orlando, que fue que estuvo asesorándoles ya en la segunda y la tercera temporada, y se corrigieron muchas cosas, pero en la primera temporada, pues que casi a Fernando se le pone un poco el papel de ligón. O sea, sí, a una cosilla política hace, pero vamos, que sobre todo es jate que pendenciero, que se va con esta. Y además ponen a Rodolfo Sancho, que es un personaje así como muy potente, claro. y le da un corte muy... Pero esto es una pequeña crítica que, bueno, hay gente que dice, es que se centraron más en esta serie en Isabel, y dice, no, es que la serie se llamaba Isabel, y dices, vale, pero si solo hubiera hecho una cadena privada, pueden hacer con su dinero lo que quieran, pero una cadena pública que está pagando con los impuestos de todos los españoles, pues digo yo que podría haber hecho una serie centrada en ambos dos. No os gustó nada. No, a mí sí que me gustó. No sale reflejado... A mí sí que me gustó, y sobre todo si luego se corrige el papel que le ponen a Fernando. De hecho, luego hasta hicieron una película, La Corona Partida, estamos aquí haciendo publicidad que parecemos accionistas, ¿no? Pero que centrado mucho en la figura de Fernando el Católico. Pero claro, hubo que meter caña desde aquí a la persona que hemos mencionado, por ejemplo, y otras muchas, para que
pusieran un poquito más en valor, que se suele decir ahora, esa expresión nueva, ¿no? Que ha salido ahora, pues que se pusiera en valor la figura de Fernando, pues como lo que fue una de las grandes figuras políticas, ya no digo de la península ibérica, por ejemplo, muchas veces se ha dicho que su idea era la de crear España, tal y como se ha dicho muchas veces, esto ha sido realmente así, fue realmente así. Personalmente, después de lo que intentó tras la muerte de Isabel y cómo intentó que su heredero fuera un hijo que intentó tener un hijo con Germana de Foix, que fue su segunda mujer, cosa que no consiguió, para intentar volver a separar las coronas. Con lo cual, yo creo que no tenía intención ninguna. Se podría decir que sí y a la vez que no. Por ejemplo, en 2015 en la Aljafería se hizo una exposición muy buena, hay que reconocerlo, pero con algunos nombres muy desafortunados, que creo que era algo así de Fernando, el rey que inventó España, algo así, que la abrió a Europa. A ver, sí, no, porque a ver, los reyes católicos es muy cierto que tenían ese proyecto de unión, pero era una unión dinástica. A ellos el concepto de nación en esa época no existe, es decir, a ellos no les importaba crear a ellos les importaba crear para su propia familia un futuro, o sea, para que estuvieran los Trastámara. Aquí también hay que dejar claro una cosa. Si nos fijamos bien en la historia, ¿quién es el que verdaderamente acabará unificando las dos coronas en su figura? Es el nieto. Será Carlos. Entonces, pretender que esto sea así con Fernando e Isabel, hombre, puede ser un protoproyecto. No, lo intentan. De hecho, lo intentan, pero como comentaba Alan, pues ahí va que cuando Isabel muere en 1504 existe este peligro de que la que iba a ser la heredera, bueno, la que fue heredera, Juana la Loca, mal llamada Loca, con su marido Felipe el Hermoso, pues el proyecto de los Reyes Católicos era aislar políticamente a Francia, su gran enemigo, ¿no? Sobre todo de la Corona de Aragón. Pues resulta que de repente su yerno es filofrancés, es decir, lo consideraron un traidor y no querían que quedara en manos su obra, en manos al que consideraban un traidor, ¿no? Y de hecho, pues como decía Alan, pues cuando Isabel muere, en menos de un año después, Fernando dice, pues yo voy a intentar salvar lo mío, que es la Corona de Aragón, me caso con Germana de Foix, francesa, intentó tener un heredero, sí, pero eso era un poco para maniobra política de la época, que bueno, a Fernando se le daba muy bien, para conseguir la paz momentánea con los franceses en ese momento, y lo que intenta hacer es tener un heredero a toda costa para la Corona de Aragón, que habría separado la unión dinástica de Castilla y la Corona de Aragón, y a saber lo que habría pasado ahí. De hecho, le nació un hijo en 1509, pero muere a las pocas horas, Juan de Aragón. Pero si llega a vivir ese niño, ¿qué habría pasado? Y de hecho, a Fernando le llevó la muerte de una manera un tanto curiosa, sí. No hacer más que tomar bebedizos un poco extraños para aumentar su potencia sexual, y de hecho parece que acabó al final envenenado. Oye, por cierto, tal día como hoy, nos recordaba esta mañana Margüello, 1481, Isabel la Católica juró el cargo de lugarteniente del reino en la SEO. Bueno, es una fecha dentro de las efemérides. Oye, gracias a los dos. Recuerdo que hay una web donde los oyentes pueden rebuscar, además muy interesante, este tema y cualquier otro asunto. Es www.historiaaragón.com. Tenéis cursos ahí, tenéis conferencias y tenéis actividades, ¿no? Así es. Cursos también. Cursos, talleres, conferencias, otro tipo de servicios para ayuntamientos, asociaciones. Dentro de poco estamos ya casi a punto de sacar un curso aquí en Zaragoza, que ya iremos informando a nuestros seguidores. Así que el que quiera informarse ya sabe. www.historiaaragón.com. Sergio, Alan, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.